Hoy, en la última jornada de la Liga BBVA, se disputaba el título de la Liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Este acontecimiento, que los dos aspirantes al título se enfrentaran a la última jornada, es algo bastante inusual en la historia del fútbol español y solo había ocurrido en 3 ocasiones, siendo esta la tercera. El contexto en el que se llegaba a este partido era muy curioso, ya que el Atlético de Madrid, líder hasta este momento, había tenido dos oportunidades para poder haber definido la liga y haber obtenido el título del campeonato con bastante antelación, pero debido a su primer tropiezo contra el Levante, con una derrota por 2-0, y el empate a unos contra el Málaga, se pospuso. También hay que destacar que el Madrid, debido también a sus tropiezos, ya tenía la liga perdida en esta última jornada, y debido a los errores de Atlético y de Madrid, a pesar de que el Barcelona en su momento también tropezó contra el Getafe a doses y contra el Elche a ceros, se mantenía vivo para el título de liga. De tal manera que a pesar de que el Atlético tenía 3 puntos de ventaja, una victoria del Barcelona podía decantar la liga. Con lo cual, el contexto era, en ese sentido, bastante especial. Un Atlético que ya podría haber definido la liga y haberla ganado, y un Barcelona que parecía descartado hace 2 semanas por el título de la liga y ahora todavía tenía opciones. Al Atlético le valía tanto la victoria como el empate, pero obviamente especular a empatar sería muy peligroso porque el Barcelona, a pesar de que estuviera en peor forma o que en estos últimos partidos no hubiera estado muy fino, siempre es un equipo que puede sorprender y meterte un gol o liártela en un partido, con lo cual especular no sería lo óptimo. Con este contexto comenzó el encuentro. El Atlético de Madrid empezó el encuentro de manera bastante intensa, presionando continuamente al Barcelona e impidiendo su salida de balón para que no pudiera efectuar ninguna jugada de ataque ni generar peligro. Sin embargo, con el paso de los minutos el Atlético le costaba llegar a la portería del contrario. Y hay que destacar a este motivo dos sucesos muy relevantes. Primero, cerca del minuto 10 o 12, si mal no recuerdo, Diego Costa se lesiona. O sea, el mejor ariete que tiene el Atlético de Madrid se lesiona. Y en el minuto 20-25, más o menos entre el 20 y el 25, Arda Turán también se lesiona, con lo cual se abandonan el campo dos de los mejores jugadores del Atlético, lo cual fue muy importante y evidenció lo que pasaría posteriormente. Como digo al principio del partido, el Atlético presionó mucho, pero debido a estas dos lesiones se vio un poco cojo. Cojo en el sentido de que la delantera tenía un David Villa que es bastante lento, o sea, ya no dispone de la rapidez que tenían antaño, con lo cual, como le pasaría a lo largo de todo el partido, Villa era incapaz de irse por velocidad. Y luego el segundo punta, que fue por el que Simeone sustituyó a Diego Costa, que era Adrián, tampoco era capaz de aportar mucho en juego de ataque, ya que este Adrián no es ni mucho menos el Adrián de hace 2 años que tanto destacó en el club. Es una sombra de lo que fue, con lo cual Adrián tampoco era una buena opción de ataque y no consiguió aportar mucho peligro. Entonces, como digo, al principio, presión y dominio del Atlético, que poco a poco se va diluyendo, hasta que ocurre la jugada del gol del Barcelona. Una jugada rápida en la que el Barcelona se interna en el área y Alexis mete gol. Cabe decir que, siendo justos, este gol es un poco fallo de Courtois, porque se la mete por su palo y se la mete por arriba. Y teniendo en cuenta que estaba vigilando su palo, que Courtois es un portero muy alto, pues es un gol que la mitad de la culpa es suya. Con lo cual, gol del Barcelona. Y justamente a partir de este momento es cuando el Atlético literalmente se derrumba. Vemos, se observa que el partido, el gol no sé si fue entre el 25 y el 30, más o menos, pues a partir de ese gol el Barcelona hace un acoso continuo al Atlético de Madrid y el Atlético se pasa todo el rato encerrado en su área. Se ve un Atlético nervioso, un Atlético que es incapaz de sacar la pelota jugada, es incapaz de salir de su área, es incapaz de intentar hacer un contraataque y se ve totalmente atosigado y acosado por el rival. Con lo cual, prácticamente en lo que resta de la segunda parte después de este gol, se ve un Atlético bastante indefenso, bastante nervioso y casi incapaz de poder generar una jugada de ataque. En los últimos minutos de la segunda parte es cuando el Atlético ya consigue sacarse ese miedo del cuerpo, porque hasta ese momento, después del gol, se ve un Atlético nervioso, un Atlético con miedo, y yo creo que es por eso por lo que no se atreve a ir al ataque y se encierra tanto atrás, lo cual le perjudica, porque al encerrarse atrás propicia que el Barcelona no le deje salir de su área.
Al final de la segunda parte es cuando el Atlético ya, supera ese miedo y decide un poco lanzarse al ataque, pero sin éxito. Y así es como acaba la primera parte, con un Atlético que había empezado mejor, había hecho su juego habitual, presión, impedir al rival salir con el balón jugado, pero a raíz de ese gol, que es medio culpa de Courtois porque no defendió bien su palo, el Atlético se pone nervioso, el Barcelona consigue dominar en lo que resta de la segunda parte y el Atlético lo pasa mal. Entonces empieza la segunda parte y en el comienzo de la segunda parte hay un cambio totalmente radical, porque el Atlético nada más empezar ya empieza presionando al máximo y yendo totalmente al ataque. Prueba de ello es que concretamente a los 30 segundos David Villa tiene una ocasión muy clara que se va al palo y no entra por muy poco. Con lo cual, el cambio de mentalidad es evidente y para mí es muy evidente que en el descanso Simeone les indicó que había que intentar lanzarse al ataque, que no se podían cerrar atrás y que tenían que intentar meter un gol porque si no la liga estaba perdida. Entonces yo creo que ahí la figura del entrenador fue fundamental, porque es que, como digo, el cambio de mentalidad fue bestial. De una segunda parte que acabaron encerrados en el área y sin saber cómo jugar el balón, a un comienzo electrizante de la segunda parte, en el cual el Atlético se lanza totalmente a la ofensiva, con juego combinativo y de pase y de toque muy rápido, y yendo por el gol. Y finalmente todo esto tiene su fruto en el gol de Godín de córner. El córner viene precedido de una jugada de ataque que el Atlético presiona y acaba saliendo córner. Y finalmente remata Godín. Una vez más, el Atlético saca petróleo de las jugadas donde son totalmente unos especialistas. Las jugadas a balón parado. A lo largo de la temporada se ha visto que el equipo de Simeone, ha sido muy bien entrenado para efectuar buenas jugadas a balón parado y esto ha dado sus frutos. Y entonces ocurre el gol de Godín de córner. Con lo cual, el cambio de mentalidad ha sido bestial y ha tenido su recompensa de manera muy rápida. Esto obviamente cambia el signo del partido porque lo que podría haberse convertido en una tortura muy larga y que con el paso de los minutos el Atlético se pusiera cada vez más nervioso y viera cómo no es capaz de remontar, gracias a un inicio tan rápido y electrizante en la segunda parte, consigue meter un gol que es vital. Con este gol, el Atlético pues se encierra un poco hacia atrás y el Barcelona pues intenta a la desesperada buscar el ataque, con lo cual se podría decir que después del gol del Atlético ocurre en la segunda parte un dominio aplastante del Barcelona, dominio en el sentido de que tiene la posesión del balón, es el que ejecuta los ataques y es el que lleva la iniciativa. Pero esta dominación, sin embargo, es estéril. ¿Por qué? Porque aunque el Barcelona tiene el dominio del balón, aunque el Barcelona es el que genera mayor sensación de peligro porque es el que está mayor tiempo en el área del rival, no es capaz de traducir esa sensación de peligro en ocasiones claras. De tal manera que en toda la segunda parte solo hay como mucho una o quizás dos ocasiones que podían ser peligrosas y de gol. Porque a pesar de esa dominación no se traduce en efectividad. Con lo cual el Atlético hay que admitir que sufre bastante, porque en la segunda parte sufren bastante el acoso del Barcelona, se tiene que defender, pero sin embargo se defiende se defiende bastante bien. Sin embargo, el Atlético demuestra deficiencias en el ataque, porque los contragolpes que se inician desde la defensa del Atlético, porque el Barcelona pierda el balón o el Atlético la roba y la intenta iniciar arriba, no funcionan. ¿Por qué? Porque falta un delantero adecuado para esta labor. Como mencioné antes, David Villa, las ocasiones que recibió de contraataque e intenta irse por velocidad, no lo consigue, porque es incapaz de irse por velocidad. El jugador ha perdido mucha velocidad y no puede con los defensas del Barcelona. Y Adrián, pues sinceramente, está totalmente desaparecido, con lo cual es un cero a la izquierda en la delantera. Con lo cual, el Atlético se defiende con bastante buen orden, pero, como digo, pues tiene que estar encerrado, porque el Barcelona hace un ataque continuo y al Atlético no le queda otra que defender. Sin embargo, el Barcelona no traduce ese dominio en ocasiones claras de gol y el Atlético se defiende muy bien. Entonces van pasando los minutos y finalmente acaba el partido con empate entre ambos contendientes y la victoria del Atlético en el campeonato de la Liga. Entonces, cabe decir que como detalle curioso, el Atlético, a pesar de que estuvo mucho rato teniendo que defenderse y buena parte del partido fue dominio del Barcelona, consiguió resistir adecuadamente y más teniendo en cuenta las adversidades a las que se enfrentaba, que era la lesión de dos de sus mejores jugadores,
el tener que haber hecho cambios tan pronto, porque claro, hay que tener en cuenta que hizo 2 cambios a los 20 minutos de la primera parte, y en ese sentido los jugadores del Barcelona estaban mucho más frescos. Y aún así, es encomiable y hay que destacar que a pesar de todo esto, y a pesar de que los jugadores del Barcelona tenían esa ventaja física, en los últimos minutos de la segunda parte se veía como Felipe Luis se recorría la banda a la velocidad del demonio y era capaz de superar en velocidad a los atacantes del Barcelona, con lo cual eso demuestra el gran sacrificio y la gran forma física que disponían los jugadores del Atlético, porque eran capaces de resistir las acometidas del Barcelona. Cabe decir que en la ampliación de contrato de Lionel Messi a 20 millones netos no se vio traducida en este partido. Una vez más, Messi estuvo totalmente desaparecido y la única jugada en la que realmente tuvo algo de protagonismo fue un gol anulado, y bien anulado, por cierto, en fuera de juego que hizo Messi en la segunda parte. Por el resto, estuvo totalmente desaparecido en el partido. O sea, no hizo nada realmente. Entonces, bueno, para finalizar, decir que victoria justa en la Liga del Atlético de Madrid. Para mí ha sido el equipo que más lo ha merecido, independientemente de que haya gente que opine que es verdad que el Barcelona tuvo mayor iniciativa de ataque, pero realmente a mi modo de ver este campeonato ha sido merecido porque el Atlético, a pesar de que el Barcelona en este partido atacó más, supo aguantar en los momentos necesarios, supo resistir y evitar que ese dominio del Barcelona fuera estéril y no se tradujera en ocasiones de gol, y supo aprovechar sus ocasiones y sus momentos, con una presión en el momento adecuado y preciso. Y luego a lo largo de la temporada el Atlético de Madrid ha demostrado ser mejor que sus contrincantes y tiene mucho más mérito porque el Atlético, hay que tener en cuenta que ha tenido que desprenderse de algunas figuras importantes como el delantero Falcao, que a mi modo de ver un delantero del corte de Falcao hubiera sido perfecto para partidos de este tipo, donde se vio pues deficiencias en la delantera, como digo, porque Villa y Adrián no están a buen nivel a día de hoy. Y aún así ha sido capaz de resistir toda esta liga contra dos equipos, el Barcelona y el Madrid, que tienen muchísimo más presupuesto y muchísimos más recursos. El Atlético ha sido más constante, ha hecho un mejor juego, o sea, no solo a nivel de resultados, sino que a nivel de juego lo ha hecho mucho mejor, porque el sistema del Barcelona ya es un sistema caduco, no funciona, muchos equipos ya le han conseguido superar. El Madrid ha sido un equipo muy irregular, empezó la liga muy mal, muy irregular, con poco juego, costándole mucho los partidos. Luego al final de temporada ya consiguió remontar a hacer mejores encuentros, y justamente cuando parecía que había alcanzado su máximo esplendor, que fue en la eliminatoria de la Champions contra el Bayern de Múnich, con ese 4-0 tan contundente, y cabe decir que victoria totalmente merecida del Madrid, porque dominó a su contrincante. Luego, en ese momento que parecía que ya era el máximo exponente del Madrid, que ya habían alcanzado la plenitud en su juego, es cuando tropiezan en Liga varias veces consecutivas y literalmente pierden la Liga y ya en esta última jornada no tienen opciones alguna. Con lo cual, a mi modo de ver, el Atlético de Madrid ha sido el justo vencedor de esta liga, ha conseguido lo que solo hace 10 años consiguió otro equipo, que fue el Valencia Fútbol Club, eliminar el binomio de esta liga, en el cual Madrid y Barcelona se repartían la liga y ningún equipo era capaz de conseguir arrebatarles el título, y hoy ha sido la victoria de un equipo que ha conseguido, como digo, con un presupuesto mucho más pequeño, con una plantilla mucho más corta y con muchas más adversidades, vencer a estos dos grandes equipos. Con lo cual, no hay nada que decir de la temporada de Simeone. Temporada muy buena, una vez más ha hecho una gran temporada, el Atlético de Madrid lo ha hecho muy bien, y ahora solo queda ver si el Atlético de Madrid es todavía capaz de llegar más lejos, si sus cotas y sus límites todavía no han llegado, si todavía es capaz de ganar un título más, que es la Champions League, y a ver el límite de este equipo, que parece que de momento no lo tiene, porque su hambre de títulos, su hambre de victorias y su hambre de lucha parece que no tiene fin. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este análisis del partido y un poco del final de la temporada y de los antecedentes al encuentro, y espero veros pronto en el canal.